Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy conversamos con el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño en la Cámara de Representantes, Denis Márquez. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Como siempre con ustedes Andrés González Verdecía y Adriana Gutiérrez Colón. Hola, saludos a todo el mundo. En el programa de hoy vamos a hablar con un invitado repetido, importante para nosotros. Muy importante. Muy importante, también conocido como el jefecito, el Big Boss, Denis Márquez Lebrón. Y como decía, estuvo con nosotros en el episodio 6, bien al principio. Es una de las pocas personas en Puerto Rico y vamos a decir en la faz del planeta que no está viendo Game of Thrones actualmente. Lamentablemente. Lamentablemente, directamente de Gurabo. Por supuesto, portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño en la Cámara de Representantes, Denis Márquez Lebrón. Bienvenido a Radio Independencia. Saludos Andrés, saludos Adriana y saludos a toda la gente que nos ve, que nos escucha en Radio Independencia. Y aprovecho la oportunidad ya que han pasado 34 programas. ¿Qué número de programas es Algo así. No, ay, bendito. 80, este es el 82. Bueno, así que han pasado. Wow, más de 80 programas. Han pasado casi 80 programas. Nada, y aprovecho para felicitarlos por el auge de este programa. Mucha gente que lo escucha, mucha gente que lo ve y que es parte ya de ese quehacer de la discusión política y, como ustedes dirían, del independentismo boricua. Sí mismo. Yo quería decirle a Denis algo que va a sonar bien raro, mira cómo trata a sus invitados, pero me alegra mucho que no hayas venido hace casi 2 años. No. Y voy a explicar por qué. Explica. Porque cuando empezamos este proyecto... Oye, que hay que mencionar que yo creo que Denis fue una de las primeras personas que nosotros le comentamos nuestra idea y nos apoyó desde el principio. Claro que sí. Y claro, teniendo, ¿verdad? Cuando empieza el proyecto, teniendo nosotros que, ¿verdad? Trabajamos para ti, Denis, pues el miedo a quedarnos sin temas, sin cosas que discutir, sin invitados. Uno dice, diablo, mano, pues no, ¿verdad? Es muy tentador tenerte aquí en cada programa, pero es bueno para nosotros saber que hemos podido diversificar un poco. Y de que me consta de que ustedes saben que yo los monitoreo, los escucho de manera constante. De eso vamos a hablar, de monitoreo. Y nada, y son parte importante de esta discusión. Yo creo que nada, una pequeña aclaración. Ustedes no trabajan para mí. Ustedes trabajan para el Partido Independentista Puertorriqueño y trabajamos todos en la Cámara para adelantar esa causa y para fiscalizar, y ustedes son parte de ese trabajo, ambos. Ese trabajo que hacemos desde la Cámara. Uno de los ejemplos lo vamos a discutir hoy, que es el informe de la Comisión de Derechos Civiles, que Andrés trabajó duramente en eso, y en estos días hemos estado discutiendo el asunto de los murales y las denuncias de la violación al patrimonio nacional, que por el otro lado Adriana lo ha trabajado mucho junto a mí. O sea que ustedes son parte de todo ese proyecto que tenemos en la Cámara. Bueno, pues ya Denis dio la introducción más o menos de lo que vamos a estar hablando en el programa de hoy. La semana pasada pero no diga el final como les hago con las películas de Netflix. No. Sí, Denis es el peor. Chacho, tienen que ver esta película, buenísima, hasta que me lo mataron al final. Bueno, hoy dije la introducción, pero no dije de lo que iba a decir, no seguí. Y es que nosotros hemos estado compartiendo mucho en las redes sociales. La semana pasada, la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico emitió un informe de alrededor de 170 y pico de páginas, 174 páginas, si no me equivoco, sobre prácticas ilegales de vigilancia por parte de la Policía de Puerto Rico. Y este informe, nos va a explicar Denis cómo surge y por qué, pero surge a raíz de que Denis junto a Juan Dalmau presentaron unas querellas hace 2 años, más o menos a raíz de los acontecimientos del 1 de mayo del 2017. ¿Por qué las querellas? ¿Cómo surgen estas querellas? Explícanos qué pasó ese 1 de mayo del 2017. Yo creo que las querellas se dan en 2 vías, ¿no? Por unos hechos, que es lo que me estás preguntando, pero también por un pasado. Y yo creo que eso es importante también compartirlo con la gente que escuche y vea Radio Independencia. Pues, previo a
a la celebración de el 1 de mayo del 2017, al entonces superintendente de la policía, que era todavía como se llamaba el puesto, hizo unas declaraciones al país, yo ni recuerdo el nombre, y qué bueno, porque no es importante recordar. Siempre se nos... ¿Cómo se llama? Michelle Freire. Eso, exacto. Sobre que la policía de Puerto Rico monitoreaba las redes sociales para de esa forma identificar a manifestantes que iban a participar del 1 de mayo, ¿no? Eso me trajo a mí la voz de alerta, de alarma, de cuestionamiento, de indignación. El compañero Juan Dalmau y este servidor empezamos a hacer denuncias públicas, hacer cuestionamiento público sobre que eso no era otra cosa que carpeteo cibernético. Posterior a eso, entonces yo radico una carta a la Comisión de Derechos Civiles estableciendo una querella formal, y si hasta la memoria no me falla fue la 2017-4, o sea, y radicamos esa querella, y esos son los hechos básicos que dan base a la querella, pero se dan porque yo tengo una trayectoria de muchos años de trabajar con el asunto de la persecución política, y todas esas acciones, comentarios, expresiones, posiciones del gobierno siempre me tienen a mí a la expectativa, me levantan la voz de alarma, porque conozco cómo funciona el asunto, o cómo ha funcionado el asunto de la persecución política en Puerto Rico, y los mecanismos que se usaban antes y los mecanismos que el informe concluyó y demostró que lo que nosotros estábamos planteando era correcto. ¿Y tú fuiste parte o fuiste el abogado, o no sé si uno de los abogados encargados en los casos de las famosas carpetas, ¿no? En aquellos años. Eso es así. De primera mano. El caso de las carpetas tuvo dos etapas. La primera etapa del caso de las carpetas fue todo el litigio y el proceso para lograr que se entregaran las carpetas. Ahí los abogados del entonces representante del PIB, David Noriega, y del Partido Independentista Puertorriqueño fueron fundamentalmente mis mentores en el mundo del derecho antes de yo de ser legislador. Mis amigos del alma, el licenciado José Juan Nazario, con el cual mantengo toda una estrecha relación, y el otra persona que ya falleció y que también fue muy importante en mi formación como abogado y como abogado defensor de derechos civiles, el compañero Juan Santiago, que ya falleció. Y luego, cuando se presentaron los casos por violación a daños y perjuicios en el contexto de violación a derechos constitucionales, yo asumí la representación del Partido Independentista Puertorriqueño en 1997 y lo estuve representando hasta el 2009, y fui parte del comité de abogados del caso de las carpetas junto a uno de los entrevistados de ustedes, el licenciado José Rodríguez Jiménez Cheo, que estuvo con ustedes aquí hablando de la historia de las carpetas, y otro, mi gran amigo ya fenecido también. Oye, la gente, se me han ido dos grandes amigos de toda la vida, independentistas siempre, el licenciado Charlie Hay. Y pues esa formación me dio a mí la base para discutir, trabajar y estar siempre alerta con estos temas. Hicimos esa primera querella y luego fue enmendada, como Andrés conoce muy bien porque participó de ese trabajo. Hicimos otros planteamientos en la querella más adelante, pero esa fue la base principal de la querella. Entonces, Denis, para las personas que por la razón que sea no conozcan qué es la Comisión de Derechos Civiles, ¿nos podrías explicar brevemente de qué se trata esta entidad? Sí, la Comisión de Derechos Civiles es una entidad que fue creada posterior a la Constitución y es una entidad gubernamental adscrita a la rama legislativa para darle un poco de criterio independiente con respecto a las acciones del gobierno, y tiene la capacidad de investigar, de fiscalizar, de orientar y de educar sobre los derechos constitucionales en Puerto Rico. En la historia de la Comisión de Derechos Civiles han hecho unas aportaciones muy importantes a la historia de Puerto Rico. Estamos hablando de los primeros informes que hubo aquí. Ellos han hecho informes importantes sobre el discrimen político en el empleo público, un tema del cual yo conozco muy bien y he trabajado muchísimo también cuando era abogado, pero hay un informe de ellos importante. El uso de agentes encubiertos en manifestaciones políticas en Puerto Rico, hay informes importantes sobre esto. Informes sobre el discrimen contra la mujer, también han hecho informes. El histórico importante informe sobre la persecución política en Puerto Rico a raíz de las carpetas. Ese es otro documento fundamental.
Han hecho informes, investigaciones sobre la violación a los derechos de la comunidad de niños de educación, niñas y niños de educación especial. Recientemente también sobre el cierre de las escuelas, y siempre aportando al país en unas épocas con mayor vigor, en otras épocas menos, y ahora me parece que ha sido muy valiente lo que hicieron con los golpes que recibieron en su presupuesto y el intento del gobierno, el golpe que le dio el gobierno de acallarlos, imponiéndole condiciones a su presupuesto mediante ley. A la única entidad fiscalizadora de este país que le hicieron eso, el gobierno, fue la Comisión de Derechos Civiles. Estoy convencido que fue a raíz de todas las querellas que nosotros radicamos y que ellos las acogieron. Es una entidad gubernamental que se nombran unas personas, normalmente son abogadas, aunque no todo el mundo es abogado, o jueces retirados, profesores universitarios, gente de la comunidad, y que hacen esas investigaciones, atienden querellas, orientan y hacen diversas actividades como comisión. Bueno, y las querellas se radicaron hace 2 años y hace una semana salió el informe de la comisión. ¿Qué estuvo pasando durante ese periodo de 2 años? ¿Qué acciones hizo la Comisión de Derechos Civiles, si algunas, antes de emitir el informe? Antes de emitir el informe, 2 cosas. Nosotros estuvimos enmendando la querella, y cuando digo nosotros, mi oficina, y uno de los de Radio Independencia, Andrés González Verdecía, está aquí, fue uno de los que trabajó intensamente esto conmigo. Hicimos enmiendas, una para que yo estuve participando de protestas en el Departamento del Trabajo, y en esas protestas yo vi guardias privados grabando a los manifestantes. Estamos hablando desde el Departamento del Trabajo. Y yo recuerdo que se lo comuniqué a la Comisión de Derechos Civiles. Además, le exigí al nefasto, terrible, secretario del Trabajo, de lo peor que ha habido en la historia de Puerto Rico como secretario del Trabajo, licenciado Saavedra, porque es lo peor, porque si peor malo fue el actual senador Romero, que fue parte de la Ley 7 y bajo su administración se trabajó esto. El licenciado Saavedra, sé que me estoy saliendo del tema, pero lo tengo que decir porque me da la gana, porque me da la gana de decirlo. Fue lo peor que ha pasado por la Secretaría del Trabajo, porque le cercenó 40 años de historia de derechos laborales que todos los secretarios del Trabajo, para los gobiernos PNP y populares, hacían por lo menos el mínimo de defenderlo, y él lo hizo. Pero dicho eso, él nunca nos contestó las cartas requiriendo la información sobre eso. Enmendamos querellas también para, de manera específica, y la comisión atendiera asuntos de por qué se grababa, de por qué se grababa en la calle, qué se hacía con esas grabaciones, por qué se monitoreaban las redes sociales. Y hubo varias vistas públicas. Yo comparecí a la primera vista pública junto al senador Dalmau y depusimos. Yo expliqué todo el concepto de la persecución política y por lo que significaba esto, por mi experiencia. Compañero Juan Dalmau habló del contexto internacional de la violación de derechos humanos. Luego yo comparecí por una segunda ocasión para ampliar la querella a base de mis experiencias en otras actividades, y en el segundo 1 de mayo, y además comparecieron otras personas. Me consta que compareció la policía. Andrés estuvo en esa vista tomando nota y obtuvimos mucha información sobre las barbaridades que hacía la policía, que se recogen en el informe. Sí, entre otras cosas, ahí surgió, se habló mucho de esta entidad, que es el famoso CRADIC, que es una de las subdivisiones, digamos, dentro de la policía, que se encarga de bregar con todo este tipo de asuntos digital, técnico, algo de lo que yo creo que el propio país en general o la prensa ni siquiera mencionaba mucho para ese entonces. Con una reglamentación que lo viste tú en la vista y lo recoge el informe, ambigua, porque estamos hablando de que son entidades que deben existir, y lo dije en la conferencia de prensa. Yo no tengo problema que la policía investigue, grabe y monitoree a la gente que comete delitos de diversos tipos, pero no que se utilice como se utilizaban las carpetas para violar derechos constitucionales de las personas, y peor aún, hacerlo bajo mecanismos de selectividad. Digo, no importa que no sea selectivo o no, no importa cómo se haga, pero que además del criterio de perseguir, de encarpetar, se tenían una gente identificada, y surge claramente el informe. Ok, entonces, Denny, ahora mencionas el informe. El 25 de abril salió el informe.
Entonces, me gustaría discutir, ¿verdad?, a grandes rasgos, qué conclusiones hace, ¿verdad?, qué conclusiones contiene el informe y qué recomendaciones y ese tipo de asuntos. Así que, y además, si estás satisfecho o crees que validan las alegaciones que planteaste en tu querella. Empiezo por el final de la pregunta. Yo creo que sí. Yo creo que yo reconozco, respeto y conversé, llamé a la presidenta de la Comisión de Derechos Civiles, la licenciada, la ex juez Georgina Candal, y le di mi reconocimiento. Yo creo que fueron un gran informe. Yo invito a la gente que ve y escucha Radio Independencia que busquen el link, el enlace que Radio Independencia publicó, y hemos publicado desde mi página también, pero Radio Independencia lo publicó, todos ustedes que ven Radio Independencia, para que mediante ese info lo lean. Son 173 páginas, suena largo, pero es sumamente interesante el informe, y sí validan los planteamientos que nosotros hicimos, e incluso lo discutieron de manera muy detallada. Y ahí llegaron a 3 conclusiones, no es que las voy a leer, pero las tengo anotadas, que de manera precisa ellos reconocen que el negociado de la policía, que es como se llama ahora, que es la Policía de Puerto Rico, a través de la vigilancia y el monitoreo en el contexto de la protesta pública, violentaron derechos constitucionales. Me parece que es una conclusión fundamental, que hicieron una vigilancia selectiva que es inconstitucional, y que durante el periodo del 1 de mayo del 2017 exhibió una carencia de controles y estructuras institucionales apropiadas. Eso se refiere fundamentalmente a la reglamentación. Hubo actividad, la vigilancia electrónica de diversos tipos violó derechos constitucionales, humanos y civiles. En segundo lugar, esas son las 3 conclusiones fundamentales. En segundo lugar, hubo una vigilancia selectiva inconstitucional a unas personas. Y en tercer lugar, la Policía de Puerto Rico, con todo el mecanismo y poder que tiene de tener todos los avances electrónicos a su alcance, lo hizo de manera selectiva. Esas son las 3 grandes conclusiones, que se subdividen en hallazgos importantes. Número 1, cuando el asunto de las redes sociales, que fue lo primero que nosotros planteamos. En las redes sociales ellos llegaron a la conclusión, luego de una investigación, yo creo que esto es importante que la gente lo sepa, no es que la comisión se sentó y dijo, vamos a hablar de esto. Hicieron vistas públicas, compareció la policía, hicieron vistas oculares, surge del informe, que visitaron en varias ocasiones la Policía de Puerto Rico. Le enviaron lo que se llama requerimiento de documentos a la Policía de Puerto Rico y a diversas agencias de gobierno y al Departamento de Justicia, requiriendo la información. O sea que investigaron, y el informe se divide en una introducción, en unos hallazgos. Luego de los hallazgos, el informe habla de determinaciones de hechos. Luego habla, que fascinante la parte de los fundamentos de derecho, las conclusiones y las recomendaciones. Y son estas 3 grandes conclusiones se subdividen en que en las redes sociales monitoreaban selectivamente. Y tan es así que su reglamento lo decía. Luego, a raíz de la querella y la investigación, modificaron el reglamento. En segundo lugar, grababan con videos en cámara a manifestantes en el 1 de mayo y otras protestas, y grababan gente de manera selectiva, escogían gente. El reglamento decía que lo tenían que hacer de manera general y un tiro de cámara abierto, pues tiraban lo que se llama el zoom, que es el acercamiento a personas en específicas, a vehículos en específicos, a tablillas de carro en específico, a personas en específico. En tercer lugar, también requerían información a las plataformas digitales en violación a derechos constitucionales sin causa probable en ocasiones, o sospecha real, utilizando los conceptos de causa probable, de sospecha real sobre lo que se estaba haciendo, sin ningún tipo de orden y sin notificación a las personas. Y además la reglamentación, como yo les decía a ustedes, la reglamentación de la policía no estaba clara, ambigua en todos esos asuntos. Y importante, en las grabaciones, volviendo un poco atrás, las editaban selectivamente, eliminaban, cortaban partes, ¿cuáles? Pues no sabemos, las que le convenía a ellos. Claro. Y además no tenían
un registro claro de por qué lo hacían y cuándo lo hacían. Y cuando monitoreaban las redes sociales, decían, nosotros monitoreamos a la gente cuando tenemos confidencia. Cuando alguien nos dice, mira, Andrés González está diciendo en las redes sociales que va a hacer tal cosa, que Adriana Gutiérrez está diciendo que va a hacer tal cosa. Pero cuando la comisión investiga, ni las confidencias ni las querellas existían. Y por último lugar, el otro que recoge, esto es a grandes rasgos, es que también ahora tiene los drones, las cosas. Esto es Radio Independencia. Esto es Radio Independencia. Eso no es un drone, pero vamos a hacer. Pero era haciéndolo de manera. Y decían la policía que habían comprado uno, cuando la comisión fue, tenían 4 que habían comprado sin ningún tipo de reglamentación, con lo invasivo que puede ser tener un dron por las avenidas de las calles de Puerto Rico al derecho a la intimidad. En grandes rasgos, eso es lo que recoge el informe. Y Dani, algo que rápido me llamó la atención, ¿verdad? Es el elemento de estar pendiente de que el Estado use mecanismos para vigilar actos que quizás se hacen en público o a través de las redes. Porque cuando se presentó esta querella, damas y caballeros, había ciertos grupos, incluso hubo columnas en El Nuevo Día de gente muy conocida, muy poderosa, que a mí no me gustaban, digamos, porque tomaban el argumento muy livianito y parecían regalarle al Estado y ceder su intimidad y su privacidad para el hecho de que, es que ya estamos en la era digital. Y entonces, ¿verdad? Y por tanto no hay ninguna expectativa razonable de intimidad sobre nada de lo que usted haga. Y sobre ese punto, me gustaría su opinión sobre 2 cosas. Usted argumentaba que el Estado no puede hacer... está tratando de usted. A propósito, una cosa seria, el tipo serio. Yo soy serio en el business. Lo que quiero decir, Denny, ¿era tu alegación que el Estado nunca puede vigilar nada de lo que uno haga en las redes ni en público? 1. Y número 2, ¿qué concluye la comisión sobre ese elemento del acto público? Ok, yo como dije públicamente y lo repito aquí, claro que el gobierno no solo puede, sino que debe vigilar aquellas actuaciones de la utilización de las redes sociales para la comisión de delitos, para el asunto de la pornografía infantil. Como ejemplos impactantes, por decirlo así, la violencia de género e incluso que el Estado se active, como pasó el otro día, que si una persona hace algún tipo de expresión en las redes sociales que pueden indicar algún tipo de amenaza real, pues tiene que intervenir. O que la gente se siente emocionalmente mal y lo expresa a través de las redes sociales, haya apoyo. Todo eso aquí hay que investigarlo. Y esa es una función de la Policía de Puerto Rico. Pero una de las cosas que discute el informe, que contesta esta primera pregunta y la segunda, es que el hecho de que uno esté en las redes sociales no es una renuncia total y absoluta a nada, ¿no? E incluso hay toda una discusión en el informe. Me leí las 173 páginas. Así mismo, en menos de una noche, cosa. De manera detallada. Una de las cosas que se discute es la jurisprudencia en Puerto Rico y de Estados Unidos, de cómo los tribunales han interpretado esto. Pues cuando se trata de derechos civiles, el marco de análisis, uno en muchas ocasiones parte de los tribunales, no necesariamente es el único marco de análisis. No, los tribunales siempre tienen que dictar a la pauta de lo que es un derecho humano, de lo que es un derecho civil. La sociedad puede tener incluso una visión más ancha, más importante y sociológicamente mucho más válida que un planteamiento jurídico de un tribunal. Pero dicho eso, incluso la jurisprudencia que se discute en el informe habla del anonimato, de que hay un derecho al anonimato. No importa que uno esté en un lugar público, hay todo un derecho a mantener el anonimato, que no haya una investigación sobre ti cuando tú lo que estás haciendo es ejercicio de derechos constitucionales. Y otra cosa que se plantea en el informe, que me pareció muy importante, que Andrés y yo lo hemos estado discutiendo en la oficina, porque Andrés está trabajando un proyecto de ley que tiene que ver con la privacidad digital, que no lo hemos terminado, el informe nos va a ayudar para eso. Es que el hecho de que uno le entregue a un tercero tu información no significa que hay una renuncia absoluta. Y eso era lo que la jurisprudencia de los Estados Unidos particularmente había resuelto en un momento dado, pero que el Tribunal de Puerto Rico, para empezar, los derechos a la intimidad en Puerto Rico son más amplios en su interpretación
hay más conciencia social sobre eso, la Constitución así lo refleja, incluso casos importantes como el del Tribunal Supremo, como es el caso de Vega versus Puerto Rico Telephone Company, el caso de Ratán Arroyo, de Arroyo versus Ratán Specialty sobre el derecho a la intimidad, los casos recientes de Weber versus el Estado Libre Asociado, que dicen que no hay tal cosa como que hay una renuncia al derecho a la intimidad, y de que se ha ido reconociendo, incluso en los Estados Unidos, de que hay una información que uno cede a las redes que puede tener menos protección, el nombre, el correo electrónico, una información básica, pero uno interactúa en buscando información, por decir una cosa, en Google, ahí se va a ver lo que uno investiga, el contenido de lo que uno investiga. Cuando uno envía un correo electrónico, hay una discusión en ese correo electrónico, es un planteamiento. Y lo que está empezando a plantear los tribunales y lo que se está discutiendo en Puerto Rico, que ahí hay que proteger esos derechos constitucionales. Y la comisión critica fuertemente al Departamento de Justicia en Puerto Rico, que utiliza criterios de una ley federal que es mucho más angosta, por utilizar una palabra, en protección de derechos, que los derechos de Puerto Rico. Y por eso requiere, insiste el tribunal, la comisión, y me preguntabas ahorita por las recomendaciones, de que aquí se tiene que legislar, de que se tiene que tener claro que para requerir ese tipo de información va a ser una falta, una orden judicial con causa probable, o si se va a hacer mediante un supina, tiene que haber una notificación adecuada. Y otra cosa que dice la recomendación es legislación que proteja la información digital, y nosotros lo estamos trabajando, no lo hemos acabado, pero el informe nos está reforzando eso. ¿Y qué fuerza tienen este tipo de recomendaciones? Eso es uno de los grandes problemas que tiene la ley de la Comisión de Derechos Civiles, porque no tiene una fuerza de ley, y una de las recomendaciones que da la comisión es la necesidad de la existencia de un panel de ciudadanos que monitoree y supervise a la policía de Puerto Rico. Que, por cierto, cuando María Lourdes era senadora, ese proyecto de ley se radicó. Yo lo radiqué recientemente, haciéndole unos cambios a la luz de que han pasado ya 4 años. Y eso, una de las recomendaciones, porque no tiene un poder de ponerlo en práctica. Depende y de las acciones que haga la legislatura, de las acciones remediativas que haga la policía. Pero ojo, ese informe, hay un pleito en la Corte Federal por violación a derechos civiles que lo estableció el Departamento de Justicia Federal contra la Policía de Puerto Rico, y por eso hay un monitor. Y ese monitor puede utilizar ese informe si él deseara, una decisión de él, pero es que él participó de la investigación. Él fue entrevistado y le brindó información importante a la Comisión de Derechos Civiles. Y de igual forma, el mismo día que surgió, que yo discutí públicamente el informe, el capítulo de Puerto Rico de la American Liberty Civil Union, la ACLU, radicó 2 demandas por violación a derechos civiles de los eventos del 2017. Y yo, conociendo a la gente que está, todos y todas valiosísimos en la ACLU, gente con las cuales hemos colaborado todos nosotros, sé que le van a dar mucha seriedad, ya lo compartieron el informe y le van a dar seguimiento, al igual que con el nuevo presidente del Colegio de Abogados, el compañero Carlos Román, que también estuvo aquí con nosotros. Que también estuvo aquí en Radio Independencia, que ya hablamos de compartirlo, de discutirlo y de trabajarlo. Y algo que quería decir, ¿verdad? Que la gente puede a veces, ¿verdad?, mostrar cierto escepticismo. A lo mejor hay gente que dice, la policía no va a hacer nada. Pero primero que en el pasado este tipo de informes sí ha conducido a cambios legales importantes, como lo fue en el caso del carpeteo, e incluso la mera presentación de esta querella por ¿verdad?, de parte tuya, condujo ya a que se hicieran unos protocolos, ¿correcto? Y unas cosas que no había. Y una cosa que se me olvidó mencionar, ya pasó el 1 de mayo, pero una de las cosas que hace el Estado es crear un ambiente, lo que llaman en español un ambiente de crear un disuasivo, chilling effect, pero y se demostró en el informe que las expresiones de la superintendente de la policía, unidos con la de la Fiscalía Federal
iban dirigidos a crear un ambiente de que la gente no ejerza derechos constitucionales. Si los ejerces, te arresto, te voy a estar vigilando, te voy a estar velando. E incluso del monitoreo inconstitucional y ilegal que hizo la policía de Puerto Rico a personas en las redes sociales, refirieron al FBI a gente por el ejercicio de la libertad de expresión que en ocasiones a alguien no le podría gustar. Uno dice, ay, a mí no me, ay, María, qué barbaridad dijo esa persona. Pero la barbaridad que dijo esa persona está protegida constitucionalmente. Sí. Esa gente que dice, vamos a implosionar el Capitolio. ¿No? Ese es uno de los casos. Ese es uno de los casos. Uno de los casos. Y va, que no dijeron que Denis salga primero. Esa parte no la dijeron. La oficina de la oficina completa. La oficina completa. Pero es parte de esa expresión que puede ser antipática y molesta. Y a esa persona le radicaron cargos en la Corte Federal y se los desestimaron. Claro, nunca anunciaron, yo me entero por el informe que lo desestimaron. Nunca anunciaron con el mismo fervor la radicación, no lo hicieron con la desestimación, porque están protegidos por el derecho constitucional. Y eso es un poco lo que pretende la policía y el gobierno con miras a evitar que la gente vaya. Pero con relación a los últimos eventos, ahí a raíz del informe, las declaraciones del superintendente o el nombre nuevo que tiene, negociado, inspector, yo no sé ni cuál es el nombre, es lo mismo, el que manda en la policía. Con la porquería de ley que se aprobó en el 2017 le cambiaron el nombre a negociado a la policía. Ya, tuvo que reaccionar al informe y estaba hablando de que iba a proteger los derechos constitucionales. Pero sí, Adriana, es que me acuerdo de cosas. Me preguntaste ahorita qué cosas se pueden hacer. A raíz de la investigación, la policía ya cambió 2 reglamentos. Por ejemplo, el de las monitorías de las redes sociales, ya no le llaman monitoreo de las redes, ya no dicen en su reglamento que van a monitorear redes sociales, sino que cuando tengan querella, cuando tengan señalamientos, entonces van a investigar. No pueden estar ahí vigilando a la gente, convirtiéndose en el hermano mayor de vigilar a la gente, porque eso es inconstitucional. Y además, les digo una cosa, como se los dije en una ocasión, una conversación que tuve, porque yo hablo con mucha gente y ustedes lo saben, una conversación que tuve con el monitor de la policía en la Corte Federal, le dije, el problema no es darle cursos de derechos civiles a la policía, no es hablarle que existe la Carta de Derechos de la Constitución, las enmiendas de la Americana, la Carta de Derechos Universal de las Naciones Unidas, la Carta Interamericana de Derechos Humanos, sino que hay que cambiar la mentalidad. La construcción ideológica de la policía de Puerto Rico es criminalizar la disidencia por décadas, y eso no ha cambiado, y esa es la transformación real que hay que hacer en la policía de Puerto Rico. Nítido, y así mismo lo validó la comisión. Pues Denis, nosotros, ya que te tenemos aquí, queremos hablar también de otros temas, otras cosas importantes que han estado pasando en la legislatura. Como recordarán, aquí hace un tiempo reseñamos el hecho de que el Senado de Puerto Rico había aprobado un proyecto para prohibir las terapias de conversión, ¿verdad? Esas terapias que supuestamente funcionan para cambiar la orientación sexual, para curar la enfermedad, según algunos, que es la orientación sexual de las personas. Esa prohibición se aprobó en el Senado, pero murió en la Cámara, se le rindió un informe negativo, si no me equivoco, porque se hablaba un poco a medida de represalia, porque el gobernador había vetado un proyecto sobre libertad religiosa, ¿verdad? Que se había aprobado por la legislatura. Y entonces eso, ¿verdad? Ambos proyectos habían muerto en ese entonces, y ahora el gobernador de Puerto Rico anunció con bombos y platillos que se había llegado a unos acuerdos históricos entre la comunidad LGBTQI, ¿verdad? Y sectores más religiosos, por no utilizar otros calificativos, y incluso lo mencionó en el mensaje de gobierno y demás. Y me gustaría hablar un poquito sobre esos proyectos. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Yo creo que vamos a hablar de lo primero, la representatividad. Cuando uno habla de que llegó a unos acuerdos con sectores, los sectores siempre han planteado, o los grupos de presión, como se hablaba en ciencias políticas, o los grupos de interés, tienen que conocer de lo que se trata y que tiene que haber una amplia participación. Lo primero es que hay un cuestionamiento de diversos grupos de derechos humanos, de diversos grupos que luchan por los derechos de las comunidades LGBT, de gente que han señalado, gente que defiende en términos generales los derechos humanos en Puerto Rico, los derechos civiles, que para empezar eso no es un acuerdo representativo de nada.
Eso no fue un proceso de discusión amplia con diversos sectores, e incluso no recoge todos los sectores religiosos de Puerto Rico, porque a mí me consta que hay sectores religiosos en Puerto Rico que no están de acuerdo con la visión de otros sectores sobre lo que deben ser las leyes en Puerto Rico. Y yo creo que eso es lo primero. Y yo creo que lo segundo es que este mal llamado acuerdo no es otra cosa que un año preelectoral, un gobernador que ha dado vetos a proyectos en que son malos para los derechos humanos, como fue el de la libertad religiosa, como fue el del aborto. Se dio cuenta que se le está acercando a las elecciones y quiere estar con todo el mundo y quiere darle un poco a todo el mundo, y utilizó gente que pueden ser parte de algunos que dicen representar a diversos grupos, pero que tienen una cosa en común, es que son pro el gobernador, y asumieron unos acuerdos de dos proyectos que son malísimos. Lo primero es que el proyecto de las terapias de conversión, que es un proyecto que lo que había era que aprobar el del Senado, y no tuvieron ni la mínima vergüenza en la Cámara de llevarlo a vista pública y discutirlo, ¿no? Llegaron a una conclusión de que vámonos, que por aquí es tarde, ¿no? Y esa visión, rayando en la teocracia en la Cámara de Representantes, en que todos los religiosos, y como lo he dicho 200,000 veces, no tengo ningún problema y respeto todas las visiones religiosas, pero hay una cosa bien sencilla: separación de iglesia y Estado. Y el Estado tiene que funcionar a base de toda una visión social neutral, general y en beneficio a todos. Y ese proyecto, particularmente dos artículos que discutimos en la oficina, que es el asunto número 1 de que no aplica a religiosos en el ejercicio de su religión. Pues a nombre de la religión, pues tú tienes un grado académico y llevas a cabo todas aquellas mal llamadas terapias de conversión, todas estas barbaridades que han hecho. Y lo otro que le pusieron al proyecto de ley es el asunto que también está exento a los padres y madres que están en el ejercicio de la patria potestad. Pues en el ejercicio de la patria potestad, pues tú puedes hacer cosas bárbaras con menores de edad y llevarlos a religiosos que tienen un título y meter a voy a utilizar una palabra religiosa, a este calvario, a estos jóvenes, que uno ha visto gente que ha dicho que esto ha sido bárbaro en su formación como ser humano. Y oye, y si a veces nosotros somos un poco renuentes a que haya prohibiciones totales, pero hay cosas en la vida que tiene que haber prohibiciones totales, y una es esta: tiene que haber una prohibición total de la existencia de la pena de muerte en una sociedad. Y eso no se traduce en este proyecto. Y no hay las excepciones se van a convertir en la norma, sí, en vez de ser, valga la redundancia, la excepción. Y el de la libertad religiosa es otra barbaridad, porque incluso es peor que el anterior. Yo que le voté en contra del anterior, este es peor, porque empieza a establecer tantas categorías de exención al cumplimiento de leyes y normas en Puerto Rico, cosa que en este país está resuelto. En este país no hay un problema de un conflicto permanente de la libertad de culto y la separación de iglesia y Estado. Aquí esto es una cosa, quienes están creando ese conflicto es la rama legislativa, particularmente la Cámara de Representantes, que realmente me revienta esa visión religiosa de impulsar unos criterios religiosos, cuando han perdido, y se lo he dicho en el hemiciclo, cuando se discutió la Constitución de Puerto Rico en 1951-52, que no deja de ser la Constitución de la colonia, claro, de la no existencia del pacto, que nada de eso existe, pero hubo una Carta de Derechos, que es un contrato social con la ciudadanía, ¿no? Y una de las cosas que abogaron los evangélicos fuertemente era la total separación de iglesia y Estado, por la fuerte influencia que tenía en la década del 50 la Iglesia Católica en Puerto Rico, y por eso ellos querían. Y en la medida que estas cosas se va cerrando la brecha de la separación de iglesia y Estado, lo que pierde es la sociedad en general, y lo que pierde son los derechos humanos. Y como dice Denis, yo creo que la
Hay dos intereses grandes, ¿verdad? Que uno puede pensar que chocan o no, pero son dos disposiciones constitucionales que claramente aplican en Puerto Rico, ¿verdad? Y que también está en la Constitución americana, ¿verdad? Que es la separación de iglesia y Estado, por un lado. En Puerto Rico está ahí expreso en la Constitución. Y el ejercicio libre, que el Estado no me puede prohibir que yo profese la religión que yo quiera. Perfecto. O no profesar ninguna. O no profesar ninguna. Porque se piensa que la libertad de culto es que hay que proteger a los creyentes. Y yo no tengo ningún problema proteger a todo el que crea lo que crea, como lo crea y como lo quiera creer. Pero también hay un sector de la población, y esa es mi función como legislador, que hay que proteger. Imagínate uno que viene de unos sectores perseguidos llamados minoritarios en una época, y uno tiene que proteger a todo el mundo. Proteger al que cree en la religión y proteger al que no cree, pero también proteger la sociedad de que en las tomas de las decisiones de los servicios gubernamentales, servicios gubernamentales neutrales y que no están enmarcados en un criterio religioso, vayan a ser ahora utilizados por sectores religiosos para no brindarle ciertos servicios a la sociedad, particularmente a grupos en la sociedad. Bueno, pues nítido. Esos son algunos de los temas más importantes que han estado tocándose en la legislatura y que vienen por ahí. Pero por supuesto tenemos que hablar de temas más importantes con Denis, cosas como el baloncesto, Gurabo, el BCN. Denis ha estado siguiendo el BCN. Sí, he estado siguiéndolo muy de cerca, el Baloncesto Superior Nacional. ¿Cuál es tu equipo? No tengo equipo. ¿No tienes equipo? Gurabo no está en el BCN. Yo era fanático de los Cangrejeros de Santurce. ¿Y cambiaste? ¿Por qué? Bueno, he cambiado porque no hay, está en receso, desapareció el equipo, pero es que uno es cangrejero hasta la muerte. Pero sigo muy pendiente del baloncesto, veo los juegos, hay 9 equipos ahora mismo, la liga está muy competitiva. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gusta? Bayamón, Denis. Tú sabes que me gusta Bayamón no. Fajardo no, es San Germán, porque San Germán empezó con 0-5 y ya todo el mundo lo estaba descartando. Y claro, fueron nutriendo jugadores. Ha llegado, parece que a su pick Isaac Sosa, que es un 3-puntista que era conocido porque se paraba a tirar de 3. Ahora está teniendo otras herramientas de penetrar. Ya lo Denis está al día. Y al día. Se preparó, van a aprender. Yo sigo. Y ese equipo lo estoy siguiendo. Igualmente, yo siempre quiero, me van a matar la gente de Arecibo y Ponce, yo siempre quiero que pierda Ponce y Arecibo por aquello de que no sean los mismos que ganen. Esa parte la editamos. Exacto, pero es porque siempre que no ganen los mismos de siempre. Ojalá Fajardo, el mismo Guayama, que tiene una historia del baloncesto de Puerto Rico importante, tengan la oportunidad. Y todavía no hay un juego, y lo más cercano, aquí voy a acumular puntos con Adriana, lo más cercano a ser fanático es los Vaqueros de Bayamón, porque los tengo ahí al lado. No tienes ahí el y es una época, era un equipo que me gustaba mucho en la época de Rubén Rodríguez, Rubén Montañez, Luis empezaron medio flojitos y empezaron, claro, porque es la cosa de ¿Cuál es el que te gusta? Tú dices el que Bayamón. Otra cosa, recuerda que Puerto Rico va en contra de la corriente mundial, que Puerto Rico empieza más tarde, el torneo más tarde que empieza todo el mundo, y ahora es que está empezando a llegar de México, de España, del Líbano, hay gente jugando hasta en el Líbano, jugadores. Yo creo que en las próximas 2 semanas va a llegar Walter Hodge, David Huerta, gente están llegando de las ligas mexicanas que están jugando en México, y se va a poner interesante el baloncesto en Puerto Rico. Recuerden que el baloncesto ha sido en un momento dado el deporte como que más sentido todo. En los últimos hay 3 eventos que para mí marcan el sentido de la nacionalidad en el deporte: la medalla de oro de Mónica Puig, el equipo de mundial en el béisbol, pero no se olviden de Carlitos Arroyo, la selección nacional Grecia 2004, siendo el primer equipo en la historia que le ganó al Dream Team, con Allen Iverson, con LeBron James, con Wade, el de Miami, que se acaba de retirar,
y nosotros con Carlitos Arroyo, Piculín, Eddie Casiano, Bobby Joe Hatton y otro grupo más de jugadores. Rolando Rutuniel y esa gente. Rolando, yo me acuerdo, había como 4 cangrejeros ahí sólidos que la gente se quejaba de que estuviera Rolando, pero él hacía su trabajo, era un buen roleplay. Eso es un juego que yo veo a cada rato. Lo tienen en YouTube y a cada rato lo busco. Por verlo nada más, por ver que le estamos ganando a los americanos. Si piensan que es algo personal, sí. Yo hasta de embuste le quiero que le ganemos siempre a los americanos. Como cuando la gente me dice, ay, qué prejuiciado. Prejuiciado no, es basado en un juicio total. Claro, juicio total, tú sabes. Entonces, ustedes no lo saben, gente, pero Denis es un whatsappero malo. Él por la noche, como les dije, como estábamos hablando, que se leyó la 170, sí, se le dio el informe y él escribe a las 6 de la mañana el otro día. Mientras ustedes dormían, yo trabajaba y me leía las 174 páginas. No, pero eso era para motivarlos, para que se lean el informe y claro, pero recuerden que yo radiqué un proyecto que tiene que ver con el respeto a la clase trabajadora de su descanso y de que no haya una conexión digital mientras están descansando. Lo verán pronto la discusión del proyecto. Que no aplicará a la Asamblea Legislativa. No aplica a la Asamblea Legislativa, pero el jefe trata de que de no... Pero también les recomiendo películas en Netflix. Eso es verdad. ¿Nos recomienda una? La última que vi fue... Pero no digas el final, Denis, por favor. No. Acabo de ver una película... Voy a buscar aquí porque es que siempre se me olvida el nombre. Una película noruega. ¿Es noruega o danesa? Bueno, no, es noruega. Es la historia, que es famosísima, el libro del explorador noruego que salió desde Perú hasta la Polinesia para demostrar que los primeros exploradores que llegaron a la Polinesia no vinieron de Europa ni de otros países, sino desde Perú. Y fue una travesía, un bote como si se hubiese hecho en la otra época, a través de las corrientes del Golfo, del Océano Pacífico. Y nada, y es una película bien interesante. A mí me pareció y me gustó mucho. Vi Desierto, que también la recomiendo, con Gael García Bernal. Fuerte la película, pero es una muy buena película. Y también recientemente vi Arena Movediza, que es una serie de sueca sobre un juicio a una joven en una escuela superior. Pero además de películas hay que leer. Estoy leyendo un par de biografías también cuando saco un tiempo para leer. ¿Cuánto estás durmiendo? ¿Cuántas horas tú estás durmiendo? Estoy terminando una biografía que me regalaron en Navidad que no había, y me parece uno de los más interesantes sobre el Papa Francisco. Tengo allí la de Raymond Dalmau, baloncesto, y también tengo que, para empezar a leer, el libro sobre la historia de la persecución política en Puerto Rico a los artistas, y en cuarto lugar, por allí está la biografía de Santiago Carrillo, un líder de lo que fue el Partido Comunista de España, y esa la tengo allí que no la tengo que leer. Oye, ahora que mencionas España, ¿has tenido oportunidad de ver lo que sucedió en las elecciones de este pasado fin de semana? ¿Qué puedes decir al respecto? Bueno, Cataluña. Por lo que vi, yo creo que son dos ejemplos, dos resultados. Número uno, el de Cataluña, muy importante, se fortaleció en estas elecciones, y con miras a las elecciones municipales en Cataluña, se fortaleció el independentismo en Cataluña, particularmente el triunfo de Esquerra Republicana, que dominó los escaños, aunque en segundo lugar llegó el PSC, que es el Partido Socialista en Cataluña, pero el tercer lugar fue el grupo de Juntos, del grupo Juntos, no recuerdo ahora el nombre completo, que hace que haya una mayoría representativa del independentismo en el Congreso en el Congreso de España, ¿no? Y sin olvidarnos el triunfo arrollador del PNV y de Bildu en el País Vasco. O sea que las dos fuerzas independentistas y nacionalistas fuertes en España en representación allá. Y hubo también dentro de un partido socialista que se ha movido hacia el centro, pues tuvo un triunfo porque los partidos de centro, que realmente son de derecha, y el surgimiento de Vox como partido fascista, ultraderecha y fascista,
provocó la segunda participación más alta en la historia de la llamada democracia española, posterior a la monarquía. Desde el 80 y creo que el 93 no votaba tanta gente. En Cataluña hubo un aumento de un 11% en los votos. Y aún así, Denis, creo que me puedo equivocar, pero el número que vi no era un número, por ejemplo, tan alto como las tasas de participación en Puerto Rico, ¿verdad? O sea, ellos... subió como casi un 60%. Que sigue siendo bajito. Sigue siendo bajo. Nosotros. Claro, en comparación con nosotros es mucho más bajo. Pero para la sociedad española, pues fue... Y se demostró que la movida a la derecha de todos los partidos, con unas posiciones brutales en contra del independentismo, en contra de las mujeres, en contra de la defensa de los derechos de las mujeres y de que sigue existiendo la legislación de violencia de género, de protección de la violencia de género. La llamada, el nacionalismo burdo, no real, pues eso provocó que se polarizara las elecciones y provocó una alta participación, y tanto para el PSOE como para Unidas Podemos, que aunque bajaron en escaños, esa suma es importante para que no pasara como ha pasado en otras sociedades europeas, que el fascismo está teniendo un gran auge, y aquí yo creo que es importante. Yo lo vi en muchos movimientos sociales, artistas, grupos, el llamado un poco a detener ese movimiento hacia la derecha, que obviamente es una cosa interesante porque quieren destruir a un nacionalismo, al independentismo catalán y vasco, pero por el otro lado invocan el nacionalismo español, pero de una manera recalcitrante de derecha, y no utilizarlo como un mecanismo de reivindicación social y de formación social para ganar las elecciones. Pero no ganaron, que yo creo que eso es importante, no solo para España, sino para la sociedad en general. Nítido. ¿Algo más, Adriana? ¿Tienes algo por ahí? No, yo creo que estamos ahí. Digo, nos gustaría poder hablar de Game of Thrones, pero como el jefe no sale, lo que vamos a hacer... Bueno, pero inviten un día de esto a mi hijo Daniel, que usted lo conocen, a Dani, que es un tipo... Yo no, es un duro en eso, ha leído los libros. Me enteré por ustedes y por otra gente. Daniel es nuestra fuente de primaria. De que es un duro en ese tema, es un lector voraz de todo ese tipo de literatura. O sea que... Pero lo que vamos a hacer es que, como Adriana y yo nos vamos a quedar después y vamos a discutir de Game of Thrones, pero se lo vamos a dejar a los patrocinadores. Si quieren escuchar esa parte de la conversación, patrocina Radio Independencia y escucha el análisis que vamos a hacer del tercer episodio. Así estamos. Antes de irnos, ya tú llevas 2 años y pico como legislador, como portavoz del PIB en la Cámara. ¿Cómo te sientes más cómoda ahora en tu posición? ¿Cómo te trata la gente? Ya te conocen, ¿verdad? Ya eres una figura. Yo creo que si la pregunta es en la calle, pues yo creo que sí. El trabajo que hemos hecho en la oficina, pues hay un reconocimiento público y yo no, te lo digo, yo me siento súper cómodo en la calle con los acercamientos de la gente, y más que un reconocimiento personal, un reconocimiento del trabajo del Partido Independentista Puertorriqueño como institución allí en la Cámara de Representantes, y todo el trabajo que ustedes junto a mí hacemos allí. Y yo creo que eso es importante, y en la Cámara pues también yo creo que hemos logrado un espacio, y yo creo que era importante que en ese trabajo en equipo con Senado y Cámara se rescatara el espacio de la Cámara, y nada, y a pesar de que no lo voy a negar, que hay momentos que me dan grandes corajes, grandes molestias, particularmente cuando se trata de acciones en la legislatura que violentan derechos humanos y unas visiones ultraconservadoras que se asumen, y no porque sean, es que no importa eso. Yo creo que es importante tener una voz allí, que estemos haciendo un trabajo. Vamos, y lo demuestra el trabajo que hicimos con este informe de la Comisión de Derechos Civiles, y el trabajo que hemos hecho, que Adriana ha sido importantísimo en defensa y la denuncia del patrimonio nacional, mutilación de murales, de esculturas y trabajo que estamos haciendo. Yo creo que es una aportación que estamos haciendo, sin olvidarnos que estamos allí también para adelantar la descolonización de Puerto Rico y la lucha por la independencia de Puerto Rico, que es lo fundamental.
Perfecto, pues representante Denis Márquez Lebrón, el muchas mejor gracias. representante el de todo mejor Puerto Rico. representante. No hay Ya sabes, aumento el sueldo, no ni hay- le pueda dar más tiempo de almuerzo, ni más días libres. Por lo menos que no nos whatsappee a las 11 de la noche. Tienen que seguir trabajando igual. Ya tú Vamos. sabes que los domingos a las 9 de la noche vamos a estar viendo Game of Thrones, así que si le puedes pagar ahí a los WhatsApp. y salen de la oficina tardísimo en la tarde para venir a grabar Radio Independencia después de un arduo día de trabajo, pero esto es un gran proyecto. Sigan auspiciando a Radio Independencia. Ahí está. Gracias. Bueno, mi gente, nos vemos. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Agradecemos nuevamente al representante Denis Márquez por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcatcher favorito y YouTube. Y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.